El día de hoy hemos decidido juntos, algunas de las personas, de los amigos que han leído un libro que mundialmente es ya reconocido como uno de los libros más interesantes y más vendidos en muchos idiomas por un autor de origen mexicano que vive en Estados Unidos actualmente y que pues tenemos el gusto de aprender de su enseñanza. Y ese libro se llama Los Cuatro Acuerdos Toltecas y es quizá una de las informaciones más reconocidas en el mundo cuando se habla acerca de la enseñanza tolteca. Es un libro de superación personal que nos permite a nosotros darnos una idea de lo interesante y lo poderoso que es la enseñanza de nuestros abuelos y abuelas de corazón resplandeciente, artistas del espíritu, toltecas, y que nos va a permitir a nosotros profundizar más en un aspecto que el libro no lo comenta mucho. El libro en realidad es un libro muy corto que se puede leer en unas cuantas horas y que yo se los recomiendo mucho. Las personas que ya leyeron ese libro de los Cuatro Acuerdos, pues tendrán ahorita una remembranza y una ampliación un poquito más sobre de dónde provienen esos cuatro acuerdos, el origen de los cuatro acuerdos. Y vamos a dedicar solamente esta charla del día de hoy al primer acuerdo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los cuatro acuerdos, pero nos vamos a enfocar al primero, que es quizá el más importante en el sentido de el significado y el poder que implica esta forma de manejar la energía. Nosotros estamos enfocados más a entender que todo lo que compartimos es una forma de entender, de administrar y de proyectar la energía que es la vida en movimiento. Entonces nosotros no queremos hacer estudios y análisis profundos filosóficos, teológicos, religiosos, éticos, morales, no es nuestra intención. Nuestra intención es reunirnos como amigos para poder compartir parte, una pequeña parte de la enseñanza que tiene sus orígenes en esta parte del mundo y que fue desarrollada y experimentada por muchos hombres y mujeres de conocimiento en un periodo de cientos de años y ellos nos dejaron constancia y una herencia que es muy valiosa y es una herencia para la humanidad, para el ser humano. Y cuando nos decimos ser humano nos referimos a todos los hombres, las mujeres, hombres y mujeres mayores, niños, niñas, jóvenes, toda la humanidad. Esta enseñanza no es valorada, no es conocida. Este libro de los Cuatro Acuerdos es uno de los pocos libros que se han editado y que tuvo mucho éxito hasta la fecha. Ustedes pueden encontrar este libro en casi cualquier lugar de libros de superación personal. Eh, Tiene muchos años ya en existencia y se ha convertido en una forma importante de cambiar la manera de ser y la manera de pensar. Entonces, el libro de los Cuatro Acuerdos, si no lo han leído, pueden encontrarlo fácilmente ahora, y pueden leerlo, estudiarlo, analizarlo. Por hoy vamos a atrevernos un poquito a comentar algunos aspectos más profundos. Los Cuatro Acuerdos de origen tolteca se refiere básicamente a cuatro conceptos que son cuatro formas de ser que nos permitirían cambiar la realidad. Estos cuatro acuerdos
tienen un origen en la cosmovisión de nuestros abuelos toltecas y se refieren a muchos aspectos distintos. El libro solamente habla del aspecto psicológico y del aspecto espiritual, pero que no profundiza en ello. Habla solamente de una manera de ser, de comportarnos, de entender. Los 4 acuerdos están manejados en este libro de aprendizaje tolteca como 4 maneras de ser. La primera significa, y lo manejan como ser impecable con la palabra. Y vamos a analizar el día de hoy lo que es ser impecable con la palabra, profundizando más en ese concepto. El segundo acuerdo se refiere a que nada es personal, que no debemos de tomar las cosas de manera personal para no interpretar equivocadamente lo que sucede, las experiencias, los acontecimientos, las relaciones, la forma de ser, la forma de reaccionar. El tercer acuerdo se refiere a no hacer suposiciones. Y esto que parece muy sencillo, en realidad es bastante profundo y lo vamos a estudiar, más bien lo vamos a comentar de una manera distinta, desde el punto de vista energético. Y el último acuerdo que se maneja como parte de los 4 es dar lo mejor de ti mismo. Entonces, esos son los 4 acuerdos. Los que tienen para poder anotar, pues, y no los han leído y no los tienen, pues esos son los 4 acuerdos de origen tolteca. Son el primero, ser impecable con la palabra. El segundo, nada es personal. El tercero, no hagamos suposiciones. Y el cuarto, dar lo mejor de ti mismo. ¿Sí? El día de hoy nos vamos a enfocar al primer acuerdo. No antes comentar de manera general algunos aspectos con los que este libro inicia y es para poder entender parte de la enseñanza del por qué necesitamos cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Actualmente, todos los que vivimos en este tiempo, en esta generación de la humanidad, tenemos muchos conflictos. No tenemos claridad prácticamente de nada. No nos conocemos a nosotros mismos, no entendemos a los demás, no nos respetamos a nosotros mismos, no respetamos a los demás y tampoco al entorno y a la vida que hay en la tierra. Tampoco nos conocemos como seres espirituales. Nuestra limitación está en nuestras creencias. Creemos que somos algo que después descubrimos que no lo éramos. Y esto viene a través de algo que menciona el libro en sus inicios, como algo que nos sucede a todos los seres humanos desde el momento en que nacemos. Cuando nosotros nacemos a esta forma de vida, llegamos como seres que desde un inicio empezamos a repetir, porque en realidad no lo aprendemos, solamente repetimos cierto sistema de creencias, de formas de educación que no son precisamente lo mejor. Tenemos influencias y tenemos costumbres. Todas esas cosas que se nos imponen desde niños van dándonos a nosotros los elementos para construir una personalidad que nosotros creemos el resto de nuestra vida que es lo que somos y basamos nuestra vida, tanto física, emocional, psicológica y espiritual, en estos conceptos que se nos imponen y que cuando crecemos, cuando deseamos modificar
este tipo de imposiciones, esta forma de educación, esta manera de ser, pues se nos critica por querer ser diferentes. Entonces, todo este preámbulo, sin profundizar demasiado, nos hace entender que la mayor parte de las cosas que creemos que somos han sido impuestas por el tiempo, el espacio y el entorno y la sociedad que nos tocó vivir. No es lo mismo cómo se vivía y cómo se creía que era la vida generación tras generación. Hay cambios en cada generación. Nuestros abuelos tenían ellos una idea muy clara de que estos cambios son cíclicos y que la vida, la energía, se renueva constantemente y al mismo tiempo tiene la capacidad de decidir si sigue con el mismo modelo de vida o puede cambiar ese modelo. Ellos entendían que la energía se maneja por ciclos de tiempo y espacio. Y ellos decían que cada 52 años tenemos la oportunidad de cambiar la forma de ser, la forma de pensar y la forma de vivir. Es el ciclo generacional, ¿sí? No es una cuestión cultural, es una cuestión energética. La vida por sí misma tiene sus ciclos de cambio, de transformación, de renovación y en algunos casos de innovación, de ser algo distinto. Entonces, tenemos dos procesos, el de repetir los modelos que se nos imponen o el de proponer una nueva forma de ser. De ahí que nosotros tenemos la capacidad de construirnos de nuevo en un ciclo promedio de cada 52 años en nuestra manera de ser. Por eso se consideraba que un ser humano, después de los 50 años, tenía dos opciones. Una, reforzar sus creencias y entrar en un proceso de declinación y de destrucción, o entrar en un proceso de sabiduría, de cambio y transformación. Entonces, las primeras etapas de la vida, como es el ser niño, pues se nos impone una enseñanza con la que construimos una personalidad. En la adolescencia y en la juventud estamos en un proceso de aprendizaje y lo que tenemos en el entorno y las posibilidades que tenemos es solamente lo limitado que aprendemos. Aprendemos cosas muy limitadas porque nuestro entorno y nuestra sociedad es muy limitada. Actualmente, las nuevas generaciones tienen la oportunidad de tener información a nivel mundial, de enseñanzas mundiales de muchas partes del mundo, lo que una generación atrás no tuvimos. Ellos tienen la posibilidad ahora de tener tanta información que pueden elegir lo que quieren pensar y cómo quieren vivir y cómo quieren ser. Nosotros por eso estamos viviendo un tiempo nuevo, una nueva edad, una nueva humanidad, un nuevo sol, en donde va a haber opciones distintas para poder transformarnos. Y uno de ellos es que resurge la enseñanza de nuestros ancestros y entre ellos, pues un camino, una luz, una guía, una forma y también una invitación a ser diferentes. Entonces, nosotros vamos a entrar en los 4 acuerdos que para la parte inicial, pues será el tema de ser impecable con la palabra. Primero, si lo relacionamos así, de manera literal, pues primero tenemos la palabra ser. Entonces, ya ahí nosotros tenemos que ser un poco más abiertos a poder entender qué es el ser. Y vamos a darnos cuenta de que entramos en una forma de entender que la palabra tiene un gran poder por lo que significa
y por cómo nos afecta cuando escuchamos una sola palabra. Tan solo la palabra ser es tan amplia que no tenemos la capacidad de entender. Vean cómo el poder de una palabra nos puede a nosotros colocar en un proceso de reflexión tan profundo en el que pareciera que no tenemos forma de abarcarlo todo. Nos vemos limitados para poder entender conceptos como el ser, ¿sí? Ser impecable. Impecable lo tenemos que ver desde el punto de vista no como el significado de la palabra, nada más literal. Hay un significado ahí de una palabra que para los que tuvimos alguna formación religiosa, el pecado siempre fue una palabra de gran poder. Si éramos pecadores o no éramos pecadores. Pero el significado más antiguo y profundo de la palabra pecado, que proviene realmente del origen griego, es pecar, es no cambiar nuestra manera de pensar y de ser. Fíjense qué interesante. Pecar es no cambiar nuestra manera de ser. Entonces, cuando nosotros no estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de ser, estamos en pecado. No es el concepto religioso, no es el concepto educacional que implica un tema de juicio, donde si nos portamos bien, recibimos una recompensa, y si nos portamos mal, recibimos un castigo. Esa es una manera de un tiempo pasado que duró cientos de años, por no decir miles, de que si no cumplíamos con lo establecido por nuestra sociedad, éramos castigados o éramos recompensados. Y esa es una parte esencial del inicio de los 4 acuerdos. Tenemos un sistema de ser y de pensar y de reaccionar basado en la recompensa y el castigo. Y eso nos ha colocado en un nivel muy limitado para poder entender lo que somos y lo que es el ser. Así es que impecable sería que estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar y de ser. Por lo tanto, ser impecable con la palabra, que sería nuestra siguiente palabra a analizar, la palabra. ¿Qué es la palabra? Entonces, la palabra es también uno de los conceptos más poderosos que existen. La palabra no es solamente establecer un diálogo, el uso simbólico de lo que se escribe, de lo que se lee y de lo que se dice. La palabra en sí, desde el punto de vista energético, representa todas las cualidades energéticas del espíritu. Así es que la palabra son todas las cualidades energéticas del espíritu. Por eso es que los 4 acuerdos inician con el ser impecable de la palabra. Entonces nosotros estamos viendo qué profundo es algo que parece muy sencillo y que parecía como un juego, ¿no? Donde implica la energía del ser, la transformación del ser y lo que es el ser. Ser impecable con la palabra es entender lo que somos. Entendiendo lo que somos, podemos entonces tener conciencia de que cuando nosotros utilizamos la palabra,
nosotros estamos proyectando lo que somos. Y entonces vamos a entrar ahora a un análisis profundo de lo que es la palabra. Hemos comentado anteriormente el origen de ese término. En todos los libros sagrados, en todas las filosofías, en todos los conceptos sociales, se habla de la importancia de la palabra. Y la palabra tiene 4 vértices, 4 formas, ¿no? El valor de la palabra se lo da una serie de conceptos que hoy vamos a profundizar desde el punto de vista energético. ¿Sí? Nosotros tenemos que reconocer el poder que tiene la palabra, porque la palabra es el poder de crear. Nosotros proyectamos el poder que tenemos espiritual de crear realidades a través de la palabra. Es tan importante y tan poderosa que una sola palabra puede cambiar la realidad. ¿La realidad de quién? De mí mismo. La realidad de la persona con la que establezco una relación. La realidad de mi entorno familiar, social. La realidad del mundo. El poder de la palabra es tan vasto como el poder creativo del espíritu. Entonces nosotros elegimos cómo utilizar ese poder creador aquí en la tierra a través de la palabra. La palabra tiene la fuerza de intencionar, de pensar y de reaccionar. Si gustan anotarlo, ¿sí? La palabra tiene la fuerza de intencionar, de pensar y de accionar. Entonces es un gran poder. Es la fuerza que cambia todo, ¿sí? ¿Hacia qué sentido? Nosotros elegimos si puede ser hacia lo denso o hacia lo sutil, a lo que normalmente llamamos positivo o negativo. Si nosotros intencionamos el poder de la palabra con una intención densa, se vuelve negativo, destructivo, desequilibrante. Si nosotros utilizamos el poder de la palabra en el sentido sutil y positivo, se vuelve constructivo, transformador y armonizante. La palabra tiene esas cualidades. No es buena ni mala, sino que es la proyección del poder creativo de la energía y de la vida que puede destruir o construir. Nosotros elegimos. Utilizamos el poder de la palabra para destruir o para construir. Y cuando la palabra no va hacia afuera, sino va hacia adentro, entonces nos sirve para conectar con el espíritu. Vean qué interesante es. El poder interior de la palabra es para conectar con el espíritu de todo cuanto existe. Dentro de nosotros existe la palabra original de la vida. Por eso hablamos de la palabra el origen de los 4 acuerdos. Sí, la palabra tiene un origen y su origen es puramente espiritual. Se manifiesta y crea. Todo cuanto existe ha sido creado por la palabra original del poder creador. Llamémosle como le llamemos, lo entendamos de la forma que queramos, hay una palabra original. Sí, esa palabra original se le han dado muchos nombres. Para esta parte del mundo, pues con la cultura y la religión basada en un libro sagrado como lo es la Biblia, pues se habla del verbo original.
la palabra original de donde todo proviene, ¿sí? Inclusive es lo que emerge en los principios de los tiempos. ¿Por qué? Porque la palabra es la energía que siempre permanece en el tiempo y el espacio. La palabra es la energía que siempre permanece en el tiempo y el espacio. La energía es el espejo del tiempo y del espacio. El espejo entre la vida en movimiento y el espacio y el tiempo es la palabra, ¿sí? Ese poder creador es la palabra en movimiento que va construyendo todas las realidades. Ahora, si nosotros decíamos que estos conceptos parecen ser muy simples, vamos a entrar en el entendimiento correcto de lo que es la energía. Y después vamos a comentar cómo de manera práctica en nuestra vida podemos utilizar para construir o destruir el poder creador de la palabra, ¿sí? Entonces nosotros podemos transformar la realidad con el poder energético de la palabra. Vamos a analizar ahora nosotros qué es desde el punto de vista energético el poder de la palabra. Para nuestros abuelos y abuelas maravillosos del tiempo, ellos le llamaron el lugar de decir ser impecable con la palabra, que es el término, vamos a decir que moderno. En realidad para ellos significaba dialogar con el corazón. Entonces ellos decían, debemos de dialogar con el corazón, y eso es lo que significa ser impecable con la palabra. Vean qué hermoso y qué interesante es relacionar el origen. Podemos quedarnos con el que nos guste y con el que nos sirva más. Ahora podemos elegir entre el pasado y el futuro, aquí en el presente, como se decía es. Dialogar con el corazón es ser impecable con la palabra. ¿Qué es la palabra desde el punto de vista energético? ¿Y por qué es un gran poder o el gran poder o el poder mayor, el poder original de la vida y la transformación? La palabra primero es lo que llamamos energía. La palabra es la energía que utiliza diferentes formas para poder crear la realidad. La energía, en realidad, son las simetrías que permanecen en el tiempo y en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que existe, ¿sí?, se mueve con la energía, y es la razón por la que nosotros podemos experimentar. La palabra es tan poderosa que provoca la capacidad de experimentación y de crear las formas que existen en la vida y en el universo. La palabra es el poder que crea. Y si es tan poderoso y nosotros aquí en la tierra tenemos la posibilidad de utilizar la palabra, entonces debemos ser conscientes de lo importante que es, porque es una gran responsabilidad. Con una palabra podemos destruir a otro ser, a una persona, a un grupo familiar, a una sociedad y a la humanidad entera. Vean nada más lo importante que es entender con una palabra. Y no es solamente el proceso
progresivo de que yo digo algo y a través del tiempo y el espacio eso se va a manifestar. Ahí implican muchas cosas. Obviamente, yo puedo decir una palabra y no puede parecer tener ningún efecto en nadie, pero es tan poderosa, ¿sí? La energía de la palabra que proviene del centro corazón, que impacta en la vida a través del tiempo y del espacio y en el universo. Todo lo que pensemos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos repercute en la vida y en el universo. Aunque parezca extremo y exagerado, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hablamos y todo lo que hacemos repercute en la vida y en el universo. Esa es la gran responsabilidad. Afortunadamente, se requiere de un proceso de desarrollo y de madurez para poderle dar el potencial creativo y destructivo a la palabra. La mayoría de nosotros no tenemos desarrollado el potencial. Por eso nuestra palabra, nuestro pensamiento y nuestras acciones repercuten directamente en nosotros mismos. Lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos se viene contra nosotros. Por eso es muy importante entender este concepto de que la palabra es la energía que tiene que ver con el espacio-tiempo y la realidad. La energía siempre ha sido la misma en este universo, sobre todo, desde que fue creado. La energía, como dice esa forma científica, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Siempre ha sido la misma, ¿sí? Pero crea realidades diferentes, ¿sí? Ahora, hay otra cualidad de la palabra, que es la vibración. Últimamente hablamos mucho de elevar la vibración. Y es tan poderosa esta cualidad de la palabra, que es el sonido. Nosotros ahorita estamos dialogando con el poder de la palabra que produce una vibración que impacta de tal manera a la materia que la puede decodificar, la puede cambiar. Es tan poderosa la relación entre el espíritu, el corazón y la palabra que puede inclusive cambiar la información de las estructuras que hay en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. El alma no cambia, el espíritu no cambia. Lo que cambia y se transforma es la materia, la emoción y el pensamiento. Y quien tiene el poder y la capacidad de cambiar eso es la vibración que proviene de la palabra. Por eso, un canto, una oración, un mantra, una afirmación, un pensamiento bien intencionado, dicho por la voz, por la palabra, puede cambiar las estructuras de la materia. De ahí es donde la oración puede sanar el cuerpo, el canto puede sanar el cuerpo, la palabra amorosa que proviene del corazón puede sanar el cuerpo, también puede sanar las emociones y los pensamientos porque eleva la vibración de lo denso a lo armonioso y sutil. Entonces, la vibración produce un cambio de nivel de lo denso a lo armonioso y a lo sutil. Si nosotros estamos enfermos físicamente, tenemos una vibración densa. Tenemos que elevar esa vibración.
Si nosotros queremos protegernos de una enfermedad que hay en el ambiente, pues tenemos que elevar la vibración. Si elevamos la vibración, nos protegemos de energías densas que son lo que hace que enfermemos. Hoy más que nunca debemos de entender esto. Y debemos de entenderlo y debemos de compartirlo. Elevar la vibración es la única forma de sanar y de proteger el desequilibrio del cuerpo, la emoción y la mente. El alma no necesita eso. El alma es perfecta en sí misma, sí, tiene las cualidades del espíritu y no requiere de esas cosas, pero el cuerpo, las emociones y los pensamientos necesitan ser elevados. Elevar la vibración es la solución a la enfermedad, el dolor y la muerte. Entonces, la vibración es el sentido y la ampliación de la vida. La vibración es el sentido, es la dirección, es hacia donde nos dirigimos. ¿Sí? Cuando yo dirijo mi atención hacia algo denso, la vibración se hace densa. Cuando yo dirijo mi atención hacia algo armonioso, la vibración se armoniza. Cuando dirijo la atención hacia algo elevado, entonces la vibración se eleva y eso permite que cambie la realidad. Finalmente hay otra cualidad de la energía que es la palabra. Entonces vamos a ir entendiendo que la palabra tiene un sentido energético, ¿sí? Todas las palabras, ¿eh? Si yo ahorita, por ejemplo, dijera una palabrota, una palabra densa, pues todos nos impactaríamos. Si yo digo una palabra muy amorosa, nos impactamos. Si digo una palabra muy profunda para la mente y para el alma, nos impactamos. Vean el poder que tiene la vibración, la energía. Y ahora la frecuencia. La frecuencia de la resonancia. Y así tiene que ver, vean, la frecuencia como tal. O sea, qué tan continuo es mi intención, mi pensamiento, mi palabra. No es lo mismo que yo repita la palabra amor una sola vez que la repita 10 veces o 100 veces. Produce un efecto de resonancia, de continuidad, de transformación. Pero no es la cantidad nada más, sino la intensidad que proviene del corazón. Es decir, yo puedo decir la palabra amor con una intensidad tan profunda que venga del corazón que una sola palabra en el momento adecuado puede cambiarme a mí y cambiar la realidad de otros. Le hemos dado tanto poder a las palabras, tanto, que una de ellas, de las más utilizadas equivocadamente, es la palabra amor. Y la palabra amor significa sin muerte. Vean ustedes lo que significa la palabra amor. Ya lo hemos comentado anteriormente. Sin muerte. La palabra amor es sin muerte. Por eso es tan importante en el consciente y en el subconsciente. Tiene un poder tan grande esa palabra de amor que significa liberación de la muerte. Pero no lo sabemos, lo sentimos, surte un efecto vibracional, pero no lo sabemos. Entonces, cuando yo le digo a una persona amor, estoy proyectando la intención de eternidad, que no haya muerte, que no haya un final, que haya un concepto espiritual de eternidad.
Por eso el amor tiene que ser elevado a su potencia espiritual. El amor no es algo físico, ni es algo emocional, ni es algo mental. El amor es una cualidad del espíritu. Vean la importancia de la palabra. Pero si en lugar de decir amor, yo digo muerte, que es lo contrario, y potencializo la palabra muerte, el poder de vibración de esa palabra me lleva a la densidad, a la ignorancia, a algo que desconozco y me da miedo. En lugar de liberarme, me encapsula, me limita, me borra, ¿sí? Desactiva la mente. Vean ustedes la importancia de la palabra. Todas las palabras tienen un gran poder. Por eso debemos de ser impecables con la palabra. Todo lo que digamos tiene que ser más hermoso que el silencio. Si no, mejor no decirlo. Todo lo que digamos debe ser más hermoso que el silencio. Y si no, mejor nos quedamos calladitos. Debemos de ser responsables con el poder de la palabra, porque es el poder del espíritu. ¿Sí? La mente lo utiliza para crear o destruir. Nosotros somos responsables de hacia dónde dirigir esa energía. La frecuencia de la resonancia es el sonido, la voz, el canto, toda la naturaleza y el universo. Cuando la luz produce vibración en la materia, produce un sonido. ¿Sí? El ser humano es el único en la creación en este universo que tiene el poder de la palabra. Hay animales que repiten por su cuestión estructural. Algunos animales repiten palabras que escuchan, pero no las entienden. Solo las repiten. Nosotros utilizamos el corazón, la emoción y el pensamiento para producir intencionalmente el poder de la palabra. No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, la palabra Dios, que el gran espíritu, o que la vida en su totalidad. Parecen significar lo mismo, pero nuestra mente las decodifica de forma diferente de acuerdo a nuestra educación o a nuestra formación o a nuestra imposición. Se nos impone. Si yo digo la palabra Dios y lo junto con una palabra terrible, me convierto en el ser más despreciado de la tierra. Si yo niego a Dios, fíjense, si yo niego la palabra Dios, me impacta tanto y impacta tanto a los demás que puede cambiar mi realidad y la realidad de los demás. Por eso muchas veces, ya en el proceso de transformación y de irnos construyendo de nuevo como artistas del espíritu, tenemos que dejar en el pasado muchos términos, muchos nombres, muchos pensamientos, muchas imposiciones que nos han condicionado y nos han limitado. Tenemos que construirnos de nuevo con nuevas formas de entendimiento y nuevas palabras. Debemos cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. De otra manera, seguiremos atrapados en el pasado y con los mismos patrones y resultados de algo que no ha funcionado. De lo único que debemos de aprender y repetir es lo que ha funcionado para el bien de la transformación y conexión del espíritu. Porque si solamente vemos lo material,
estamos desequilibrados, incompletos. Si vemos solamente lo emocional, lo que a mí me conviene emocionalmente, o en el pensamiento, querer imponer mi manera de pensar sobre los demás y decir que lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo soy es lo mejor, entonces estoy desequilibrado. De ahí viene este concepto de la armonía, ¿sí? Y del entendimiento. Tengo que ir más allá, construirme de nuevo y unir el cielo con la tierra en el sentido de que todo lo del cuerpo y de la mente también tenga la aportación del espíritu y el reconocimiento del espíritu. Y cuando hablamos del espíritu, no hablamos de lo religioso. Lo religioso es hermoso y terrible a la vez en cuestiones históricas por las religiones mal enfocadas con otras intenciones. Se ha generado mucho sufrimiento en el mundo y mucho condicionamiento y limitaciones. Antes no se permitía hablar de lo que estamos hablando. Hace 50 años no se permitía ni siquiera tocar el término Dios y mucho menos hablar de que realmente esas enseñanzas de Jesús, que son las más elevadas, por ejemplo, no del mundo, pero sí de muchas partes del mundo, se repetían, pero no se vivían, no se profundizaban, estaba prohibido profundizar. Por ejemplo, hay una frase muy conocida: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, es para que lo repitamos nosotros en nosotros mismos. No dice yo Jesucristo soy el camino, la verdad y la vida. No, no dice eso, dice yo soy. Así es que si ustedes se repiten esas palabras en su interior, yo soy el camino, la verdad y la vida, él está diciendo que cada uno de nosotros lo somos. Vean cómo se distorsiona la enseñanza y la palabra. Es tan poderosa que cambiando una palabra de una frase de un gran ser, todo puede ser transformado. Entonces, yo soy el que soy. Ese es el nombre, esa es una forma de describir al espíritu de la vida. Yo soy el que soy. Entonces, así vamos a encontrar muchas enseñanzas, muchas frases, muchas palabras, pero nosotros no queremos ya profundizar en cuestiones del pasado, queremos algo práctico, algo que me sirva aquí en este presente. Y yo necesito encontrar elementos prácticos para transformar mi vida y poder reconectar mi ser humano con mi ser espiritual, para que entonces pueda tener la capacidad de crear una nueva forma de existir. Para eso utilizamos el poder de la palabra. Debemos ser impecables con la palabra y o dialogar con el corazón. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar la charla viendo cómo podemos elevar las cualidades de la palabra. ¿Cómo podemos nosotros, de manera práctica, cumplir esta parte si queremos transformarnos? Pero si no nos queremos transformar, pues seguiremos en la misma realidad que hasta ahora hemos construido. El tipo de pensamiento, la intención. ¿Cuál es nuestra intención? Debemos ser responsables de nuestras intenciones. Si mi intención es destruir, utilizaré el poder de la palabra para destruir. Si mi intención es construir, utilizaré el poder de la palabra para construir. Si mi intención es transformar, equilibrar, armonizar, utilizaré el poder de la palabra para hacerlo. ¿Sí? Es muy importante ser responsables de cuáles son nuestras intenciones. Si tan solo con eso trabajáramos,
y tuviéramos la capacidad de definir bien nuestra intención y llevarlo a cabo, cambiaríamos muchas cosas en nosotros y en el entorno. Hay elementos que ayudan, el canto, la palabra sagrada, la música y el sonido de vibración alta, ¿sí? Todo eso puede cambiar de manera consciente e inconsciente, transformar la vibración y ayudarnos en el proceso de cambio. Decíamos que utilizando este poder podemos cambiar nuestro ADN. La vibración potencializa y activa el ADN. El ADN es la información, perdón, de los códigos que tenemos nosotros impresos en cada una de nuestras células del cuerpo. Podemos cambiar la información de la manera adecuada, elevando la vibración. Por eso yo les recomiendo mucho que canten. Si canten, pero no canciones densas. Canten cosas que produzcan alegría en el corazón. Canten con el sentido de la transformación y de la sanación. Les decía yo que el origen de la palabra son las 5 vocales. Las 5 vocales tienen el poder de transformarlo todo. Es la palabra original de este universo. Los 5 rumbos, las 4 direcciones del universo y de la vida y su centro corazón son las 4 vocales. ¿Sí? La U, perdón, la U pertenece a la vibración del sol, de la tierra, de la pelvis. La U, la O es la vibración del sol del centro del ombligo. La E es la vibración del centro corazón. La A es la vibración del sol del cuello, de la garganta. Y la I es la vibración del sol de nuestra bóveda de la cabeza, que es la proyección del corazón en el cielo. Así es que esas 5 vocales las podemos utilizar. Pueden ustedes cantar a la hora que sea, en el momento que sea, con la intención adecuada. Una vocal, 2 vocales, todas las vocales. Y de ahí proviene el canto sanador, el canto del espíritu. Ninguna persona puede sanar si no canta, porque es el uso consciente de la vibración bien intencionada. Cuando hagamos nuestros viajes espirituales, van a descubrir cómo el universo entero canta, cómo todo en todas las regiones del universo y la creación hay música, sonido, canto, denso y sutil. Bien, la vibración alta, la vibración baja. La vibración alta nos cura, la vibración alta nos cura y la vibración baja nos enferma, nos desequilibra. ¿Sí? Entonces, otras cualidades, vamos a terminar, cómo podemos aumentar la vibración y el poder de la palabra. Una de las formas que nosotros compartimos es que dentro de los elementos que hay, los cristales, todos los cristales potencializan el poder de la palabra y de la vibración. Por eso a veces utilizamos, cuando nos gusta, utilizamos un cristal. Acá los toltecas usaban el cristal de la obsidiana. Podemos usar cuarzos, podemos utilizar el agua como un cristal, un espejo. Entonces potencializa la energía y la vibración, el poder de la palabra, aunque no parezca importante, si lo es. Hay cualidades del comportamiento humano y del espíritu que aumentan fácilmente la vibración. Si quieren aumentar su vibración para no enfermarnos ahorita, pues miren, hay cualidades como la gratitud. Aumenta la vibración, la gratitud. Tener gratitud, ¿sí?
Tener esa actitud es el manejo consciente de la energía. No es una emoción, no es una cuestión psicológica. Agradecer es abrir el corazón para que se produzca un intercambio de energía del universo dentro de nuestro cuerpo. La gratitud es abrir el corazón a las energías del universo. Nos llenamos de la vida del universo cuando abrimos el corazón a través de la gratitud. Es un gran poder para aumentar la vibración y utilizar el poder consciente de la palabra. La alegría es un gran poder. La alegría es lo contrario de la gratitud. La alegría es la proyección del poder de nuestro corazón. Cuando nosotros sentimos alegría en el corazón, cuando decimos vamos a sentir alegría en el corazón, estamos proyectando el poder del gran espíritu que habita dentro de nosotros hacia afuera. Sí, nos convertimos en un manantial poderoso de energía espiritual. La alegría. Entonces, si cantamos con alegría y con gratitud, pues es el nivel más alto de vibración. No nos vamos a enfermar, pero es una decisión personal. La humildad, la visualización de la creatividad, es decir, elegir crear y no destruir. Crear, siempre crear. Proyectar nuestra energía a la creatividad es recuperar las cualidades del espíritu, de donde provenimos. ¿Sí? Nos conecta. Por eso no podemos estar ociosos ni podemos estar sin hacer nada. Si tenemos energía, pues tenemos que crear. Cuando la energía interior del cuerpo, en los momentos en que tenemos una pareja y formamos un hogar, creamos la vida a través de los hijos, pero después tenemos que seguir creando otras formas. No es lo único, la energía del cuerpo no es solamente para crear vida orgánica, podemos crear constantemente, ¿sí? Emociones poderosas, pensamientos maravillosos y experiencias espirituales. Hay otros aspectos que no nos gusta hablar un poquito porque tenemos un desorden muy grande en nuestras vidas. Otra cosa que aumenta la vibración y el poder de la palabra, sí, es la integración con los elementos naturales, sí, tener contacto con el sol. El sol es salir, que nos dé el sol, que el sol llegue a nuestro cuerpo de manera consciente y gradual. Nosotros utilizamos acá los ejercicios de la obsidiana para poder ver al sol directamente y el sol entra por la obsidiana y alimenta directamente nuestro cerebro y equilibra nuestras energías de vida. Son técnicas de nuestros abuelos ancestrales, ¿sí? Lo mismo que el aire, el agua y la tierra. Ahí es donde entra el sentido de estas prácticas actuales que se promueven mucho. Caminar descalzos en un lugar donde haya pasto, donde haya tierra, para poder hacer un intercambio energético del cuerpo, de las energías del cuerpo con las energías de la tierra. Potencializa. Dirán, ¿qué tiene que ver con la palabra? Bueno, pues es que ya dijimos que la palabra es energía. Cuando estamos enfermos y desequilibrados, no podemos ni hablar. Entonces, en cambio, cuando caminamos descalzos en un jardín, en un espacio, en la arena, en la playa, sentimos una armonía interior, una sanación natural. Entonces, la respiración consciente, respirar conscientemente, volver a aprender a respirar, estar en contacto con el sol, con la tierra y con el agua. Por ejemplo, si yo tomo un vaso de agua, pero antes de tomar ese vaso de agua, dialogo, algo que parece ser extremo y le da mucha risa a las personas, pero le puedo decir yo al agua, antes de tomarla,
decirle, sana mi cuerpo con amor. Entonces ese vaso de agua ya entra con un programa, lleva una intención, lleva un código energético. No es lo mismo que me tome el agua así nada más abruptamente y no me importa. Me importa la memoria del agua, la energía del agua, el poder del agua, el mensaje del agua. Entonces aprendo conscientemente a tomar, a que el agua entre en mi interior con un programa. Si yo me meto a bañar y digo, voy a sanar, ¿sí?, mis energías, el agua interactúa con las energías externas e internas del cuerpo y produce una armonía. Esa sensación de podernos bañar y de descansar conscientemente. Yo entro y en la ducha tengo un diálogo y luego canto en la ducha, ¿no? Bueno, toda esa armonía que parece muy simple tiene un gran poder. Hacer conscientemente esa reconexión aumenta la vibración y nos da poder en la palabra. Sí, eso es cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de actuar. Eso es tener mayor conciencia y entendimiento de lo que somos y lo que hacemos. ¿Sí? Otra cosa que aumenta la vibración y el poder de la palabra son los sueños conscientes. Ir a descansar y soñar conscientemente. Establecer un diálogo conmigo y utilizar el sueño reparador, un sueño sanador. Ustedes mismos pueden ir y soñar y decir, quiero sanar, armonizarme y tener claridad de entendimiento. Quiero reconectar con el espíritu que soy en el sueño. Ya no voy y me abandono nada más inconscientemente a un descanso del que no sé qué me va a pasar, que quiero dormir para cambiar la realidad, que al otro día, cuando despierte, sea una realidad mejor. Eso es intencionar el sueño. Eso es parte del sueño consciente. Muy básico, pero eso es utilizar el sueño de forma consciente, potencializa nuestras capacidades y nos da control en la palabra y en el pensamiento. Y otras prácticas, pues como pues la meditación, ¿no? Una meditación verdadera que tenga la intención de unificarnos con nuestro ser superior, ¿sí? No es una meditación abstracta y extraña y sin saber qué quiero. ¿Sí? Voy a meditar, quiere decir, voy a dialogar con mi propio corazón internamente y voy a buscar mi reconexión con el espíritu, la vibración más alta. Busco la conexión con la vibración más alta. ¿Sí? Pues terminamos, ¿sí? La materia, en realidad, pues la materia es energía densa, la mente es una energía intermedia y el alma es una energía elevada. Nosotros elegimos con el poder de la palabra en dónde y de dónde obtener ese poder. De lo denso, que es la materia, que no es mala ni buena, simplemente es de vibración densa, de la mente, que es un puente entre la materia y el espíritu, ¿sí? No tiene que ser la mente un desequilibrio todo el tiempo. La mente también va a ir elevando su vibración y se va a ir autoperfeccionando y se va a volver a enamorar del alma, ¿sí? Ya no va a estar en contra de la reconexión espiritual. La mente al principio está en contra, es muy celosa, tiene mucha dualidad, pero después empieza a experimentar las cuestiones del espíritu y entonces la mente se autoperfecciona y la materia se espiritualiza y experimentamos de manera integral todo lo que somos. Ya no permanecemos incompletos, mutilados, ignorantes, desequilibrados. Elevamos la vibración conscientemente y armonizamos todo cuanto somos, todo lo que existe.
el poder de la palabra. Ser impecables con la palabra es utilizar conscientemente el diálogo con el corazón. Y les voy a leer, acostumbramos a leer parte de la enseñanza de nuestros abuelos. Los que quieran escuchar así, cerrar sus ojos, sentir que venga, que emerja de su corazón la enseñanza. Y les voy a leer un poema de los diálogos de Quetzalcóatl. Van a ver qué hermoso. Quetzalcóatl no era un personaje, sino es una escuela de conocimiento y es un nivel vibracional de la perfecta armonía entre el cielo y la tierra. Quetzal, lo más hermoso, el espíritu. Coatl, el cuerpo, la emoción y el pensamiento. Ese es el simbolismo. Y dice así: el sueño que nos envuelve. Lo que ustedes llaman vida es solo la muerte lenta de las cosas. Aquello que vemos con los ojos del cuerpo es la muerte silenciosa. Quienes solo ven hacia afuera sin mirar hacia adentro han decidido morir a la vida, porque aunque caminen y hablen, la luz de su corazón permanece apagada. Muy pocos son aquellos que en verdad viven, que comprenden esta existencia. Muy pocos son los que, conscientes del despertar, lo comparten con sus hermanos. Es tan profundo el sueño que nos envuelve que confundimos la vida con lo que es la muerte, sin contemplar la eternidad de lo que somos. Distorsionamos la palabra y su poder y solo nos destruimos y destruimos lo demás. Es tan pesado el sueño que piensan que han despertado, pero no lo hacen en realidad. Tengamos el valor y la voluntad del verdadero corazón. Dialoguemos con el corazón. Respetemos la palabra del Espíritu para despertar a la conciencia de las cosas. Busquemos la llama de la luz que nos despierte de la vida y que nos despierte de la muerte. Solo aquellos que se trascienden a sí mismos, respetando la palabra y se conocen en la verdad, habrán despertado del sueño que nos limita. Decidamos juntos todos atravesar la oscuridad. Abandonemos la densidad y la ignorancia. Recuperemos nuestro poder del corazón y el poder de la palabra. Que la conciencia espiritual sea de nuevo nuestra existencia. Palabras de Quetzalcóatl.